Les propongo esta definición. Política internacional serían las interacciones de los actores internacionales en un momento histórico dado, considerando ciertos elementos transnacionales. A ver, ¿a todos les queda claro qué quiero decir con esta definición? De cómo bueno, como nos ha dicho, ¿no? De proyección de cómo interactúa con el momento, o sea, tanto histórica como geográficamente. Ah, bien, Frida. Ese es uno, ¿no? Cuando hablamos de política internacional siempre hablamos de las interacciones, ¿no? Es decir, cuando pongo interacciones es para, en una sola palabra, tratar de englobar todas las formas distintas en que se manifiesta ¿no? Lo internacional. Para algunos autores la política internacional en realidad es el centro de las relaciones internacionales, ¿no? Lo económico se puede subordinar a la política internacional, lo cultural se puede subordinar a la política internacional y lo sociológico. Pero la política internacional no puede subordinarse a todas las otras. Y explican algunos autores esto es así. Porque este es el centro de la disciplina, ¿no? Es decir, estas relaciones que se establecen entre actores. Ahora, la definición es muy ambiciosa, no sé si se quiere, ¿no? Porque busca tratar de reflejar o tratar de o trata de abarcar cualquier realidad histórica que tenga que ver, o sea, para que podamos definir política internacional, porque de otra manera pues nos metemos en muchas broncas, ¿no? Un ejemplo muy concreto, digo, en este curso no, porque es política internacional contemporánea, ¿no? Pero cualquier, digamos, sistema internacional en el tiempo que queramos examinar, lo podemos hacer pensando en esta definición, porque todos parten de definiciones, digo, de interacciones, perdónenme. Hay una serie de actores de las relaciones internacionales que que en realidad varían de época en época, pero digamos, tienen su carácter de actores porque sus acciones terminan incidiendo en la toma de decisiones del conjunto del sistema. Por un lado, o sea, tenemos al actor, digamos, clásico de las relaciones internacionales, que es el Estado, pero no solo el Estado. Fíjense, si examinamos el asunto de los actores, históricamente hemos tenido incluso versiones muy restringidas de lo que es un actor. Cuando uno piensa, por ejemplo, y Kissinger lo hace. Kissinger es el autor de este libro que les dije que vamos a leer, La diplomacia, un capítulo de él vamos a leer, ¿no? Eh, Kissinger se regresa, digamos, para iniciar esta gran obra, ¿no? Suya, que es la diplomacia, para, para decir, se regresa hasta el siglo XVII, hasta los años 1600, ¿no? Para hablar de la guerra de los 30 años y explicar cómo se forma el sistema del equilibrio del poder en Europa. Y entonces nos hace unos ejemplos muy interesantes Kissinger, porque dice, a ver, estados ya hay varios, ¿no? Inglaterra, Francia, España son estados, Austria es un estado, lo es también de alguna manera Holanda, Suecia, Portugal, y hay otros que están por ahí, ¿no? Pero no son todos actores de las relaciones internacionales, y no son actores, porque justo el peso de las decisiones, por ejemplo, de la corte en Lisboa, o sea, de Portugal, en realidad poco incide en el conjunto del sistema, ¿no? Estamos hablando en este siglo, ¿no? Y dice, bueno, pero Portugal entonces es todavía una potencia, digamos, colonial, que tiene posesiones en África, en América, en Asia. Sí, pero aquí ya lo que nos explica es, sí, pero básicamente lo que hace Portugal, pues es muy marginal del sistema, ¿no?
es más, de hecho, puede aventurarse a sus expediciones coloniales, pues porque en realidad tiene poco que decir en el conjunto del sistema al que pertenece, que es el sistema europeo. Entonces, por eso le da chance, ¿no?, de ir a meterse en tantos lugares. Los holandeses les pasa lo mismo, ¿no? Los holandeses no son necesariamente una potencia política o económica en el siglo XVII, en los 1600, pero destacan porque, bueno, pues ese pequeño pedazo de territorio se le enfrenta a un estado grandote, ¿no?, a la España de la época, se les independiza y además va peleando por su independencia y para lograrlo se va asociando con los otros. No puede hacer más en el sistema porque pues, no tiene mayor capacidad de decisión, pero bueno, al menos lograr eso le es suficiente como para darle su estatus de Estado, ¿no? Y de un actor, digamos, secundario, pero un actor. Si lo pensamos hoy en el siglo XXI, a ver, ¿quiénes serían los actores hoy en el siglo XXI de la política internacional? A ver, los escucho. ¿Quiénes para ustedes hoy son actores de la política internacional? Ariel, ¿ibas a decir algo? Ya me... yo creo que Estados Unidos es uno de los actores, ¿no?, que hay ahorita en la actualidad. Claro, no, bueno, a ver, muy bien, Ariel, ¿no? Ese es como el actor clásico que vemos siempre, ¿no? Estados Unidos como una potencia. Podemos hablar que es una potencia, es una gran potencia, es una potencia en declive o es una potencia como sea, pero entendemos que es uno. Muy bien. ¿Qué otro se les ocurre? Brasil. Brasil es un actor, no tiene un peso regional muy importante. A nivel internacional lo ha tenido, digamos, durante las 2 décadas del siglo XXI. En los últimos años, desde la salida de Lula del poder, han andado medio de capa caída. Es decir, no, o sea, no es que no sean importantes, están ahí, pero ahí la han padecido. Pero bien, a ver, los demás, ¿qué más se les ocurre? Bueno, a ver, les hago otra pregunta que está más directa. ¿Es México un actor de la política internacional? ¿Rusia? Muy bien, Rusia. Creo que sí, ¿no? A ver, ¿todos creen que México es un actor de la política internacional? ¿Alguien cree que no? ¿Qué piensan? Pienso que sí, ¿no? Frida dice que sí, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué es importante decir esto, no? Decir, bueno, ¿qué necesidad, profesor? Sí, también. Bien, Víctor. A ver, hay que decir que, de hecho, sí, o sea, literal, con esta contundencia se los digo. Hay que decir que sí, ¿no? Y cuando digo hay que decir que sí, lo digo por una razón muy importante, ¿no? Eh, Vivimos es un momento, digamos, en la historia nacional, la de México, complicado, ¿no? Estamos bajo una administración que cree poco en lo internacional, ¿no? Hay un discurso tiene muy comprado el presidente, ¿no? La única política que vale es la política nacional y la política internacional es una cosa que él desconoce y entonces entre menos se mete mejor. Pero él, digo, esa es su percepción personal y eso, bueno, ¿no? Él sabe por qué y ahí se acaba mi comentario con él. Pero a nivel país, eso es complicado para nosotros. Pues porque eso querría decir que un país de nuestras características, ¿no? Que además ya no somos, o sea, no somos un país pequeño, eso por favor, grábenselo, ¿no? Ustedes no pertenecen a un país que de ninguna manera es pequeño o que sea insignificante en el concierto internacional, al contrario, es un país considerable, de considerable tamaño político, económico y social, ¿no?, en todos los aspectos. Eh, y es una voz que se busca, es decir, hay gente, o sea, hay otros actores que se acercan a México con el interés de saber qué está pensando México. En ese sentido, hay que decirlo así, ¿no? Somos un actor relevante, ¿no? O sea, una, una potencia regional, ¿no?
que pues, tiene un algo que decir siempre. A veces, bueno, pues no somos tan escuchados como quisiéramos, ¿no? O a veces nos falta proyección, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bien. Eh, Vamos a ir como abordando estas preguntas que están aquí en la lámina. Entonces ya vimos qué son los actores. Ahora, ¿ustedes creen que en el siglo XXI solo los estados son actores? No. ¿Qué otros podrían ser actores? A ver. Una persona con... Yo sí te veo bien, pero de repente se pausa mi cámara. Pero no te preocupes, si te voy siguiendo el paso. A ver, ¿quién más creen? Fernanda, ibas a decir algo. ¿Podrían ser las empresas? Las empresas tienen un... Pero Ujú. A ver, ¿por qué dices tu pero hacia como dónde va? grandes empresas. Claro, os digo, a lo mejor no, a ver, piensen o no, las microempresas probablemente, una microempresa probablemente no. Bueno, también hay que pensar qué tipo de microempresa, ¿no? Pero en general una presencia con, no, una empresa, perdónenme, con presencia internacional es muy probable. Eh, que lo que tenga sea un gran actor, ¿no? Piensen ustedes en el poder que tiene, o sea, digo, ¿no? Hablemos bien de lo nacional, el poder que tiene Grupo Carso en, no solo en América Latina, a nivel mundial. Pues es una empresa que sí puede decir, ¿no? Esto, bueno, pues yo estoy aquí, para, eh, incido, ¿no? No es menor. Fíjense, en este contexto de la pandemia, Grupo Carso, ¿no? Esta empresa de Carlos Salinas, Carlos Slim, perdónenme, estoy diciendo que no es, eh, ofreció no solo, digamos, el respaldo nacional, ¿no? Los recursos con los que se montó este hospital ambulante ahí en el centro Banamex, eh, no son del grupo de la Fundación Carso de la Salud, pero no solo ese. Inclusive la idea de que AstraZeneca esté fabricando, eh, ¿cómo se llama? Vacunas en América Latina se debe a que Grupo Carso puso la lana a través de la Fundación Carlos Slim para que esto pasara. Entonces, sí hay un peso ahí de una empresa, fíjense, que está haciendo trabajo para incidir en política internacional. O sea, fíjense, hoy uno de los, digamos, el asunto número uno en la agenda internacional, que es el combate al COVID-19, a la COVID-19, perdón, ahí está una empresa incidiendo para que haya una respuesta latinoamericana. Bien, ¿qué otra cosa además de las empresas? Del hecho, chile. A ver, ¿qué más creen que pueda ser un actor? ¿Qué cosa igual me estoy dando mis vueltas? La ONG. Una ONG, ajá, perfecto, ¿no? A ver, la que ustedes quieran. A ver, ¿cuál se les ocurre que pueda tener un peso como un actor? Pues como dijo mi compañera, no digo, los que dijo las empresas, pues yo creo que lo podemos poner. Sí, pero yo digo, pero entre las ONGs, ¿cuál se les ocurre que pueda tener un carácter, o sea, que pueda fungir como un actor? O sea, ¿ustedes creen que todas las ONGs, o sea, por ejemplo, esta fundación de Lolita Ayala de Solo por Ayudar, ¿ustedes creen que es un actor internacional? Ay, es cierto. No, mocito. ¿Qué? ¿Creen que sí? O sea, puede ser cualquier ONG o son solo algunas ONGs que pueden ser actores internacionales.
Hola, hola. Este short está. No. No, sí, o sea, es decir, como las empresas, ¿no? Tienen que ser ONGs que tengan cierta presencia, ¿no? Hoy las ONGs se han convertido en una especie como de conciencia internacional, ¿no? De cómo deberían ser las cosas, sobre todo las grandes, ¿no? Pienso en Greenpeace para el asunto ambiental, Amnistía Internacional para los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Oxfam para el asunto de la pobreza. Se han vuelto como esta gran conciencia internacional. A ver, no solo conciencia que nos dice qué cosas hacer o no hacer, sino además van empujando programas que inciden, ¿no? Para la discusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Es este gran compromiso de la ONU, bueno, de los estados miembros de la ONU, para acabar con la pobreza y las desigualdades. Oxfam, por ejemplo, tuvo un rol ahí muy relevante. Estuvieron haciendo mucho lobby para que se hablara de la pobreza no solo en términos de ingresos, o sea, en términos de me voy a buscar que mi población gane más de $1 al año, al día, eso ya lo hemos visto, sino que se habla de pobreza en el sentido multidimensional, o sea, cuáles son todas las causas de la pobreza, que no son solo el ingreso, ¿no? Por ejemplo, la pobreza alimentaria, la carencia de servicios básicos, la falta de oportunidades de empleo, porque claro, la pobreza no se acaba por sí misma, ¿no? Si no hay una fuente de empleo estable, ¿cómo se puede reducir la pobreza? Y todo eso quedó reflejado en la Agenda 2030. Entonces, esta es, por ejemplo, de ese tipo de organizaciones que sí tienen un peso como actores internacionales. Sobre el contexto histórico. A ver, piensen por un momento, ¿no? Este asunto del contexto histórico. Si tuvieran que mencionar una característica del siglo XXI que lo hace diferente a lo que pasaba en el siglo XX en materia de política internacional, ¿qué dirían? O sea, ¿qué es diferente? O sea, ¿qué nos representa a esta época en la que ustedes y yo estamos viviendo, a diferencia de otras épocas? ¿Qué se les ocurre? Pues de las tipos de exportaciones, transferencias, importaciones que ya son por otros medios, ya no es como que tan brusco como antes lo hacía, ¿no? Que todo era por más trabajo excesivo, fuerza, ¿no? Okay. Y ahora pues ya es como lo bajan de una manera mucho más fácil. Ok, esa es una, ¿no? La forma en la que se manifiesta el trabajo, eso está bien. O la producción. Ariel, ¿qué más se te ocurre? Pues a mí se me ocurre más como que el cambio, ¿no? La innovación. Yo siento que antes no había tecnología y más en cambio ahorita ya la tecnología pues, realmente creo que es como un gran cambio, ¿no? Ahorita ya nos ayuda mucho. Ahorita, por ejemplo, lo de ahorita pues no estamos viendo por medio de la tecnología, ¿no? Es un medio muy importante. Entonces yo pienso que es eso. La tecnología, fíjense que ha sido revolucionaria, o sea, de toda la historia de la humanidad la tecnología tiende a ser revolucionaria, no solo ahora. Lo que pasa es que ahora hemos visto muchos cambios muy cerca y entonces eso nos da la percepción de que van muy rápido. Fíjense, voy a contar una anécdota. Cuando yo hacía mi servicio social allá en el lejanísimo 2008 en relaciones, eh, mi jefe de entonces era un embajador, ¿no? Que así como yo, él también había hecho su servicio social en relaciones, solo que él como en el 80, 81 más o menos. Cuando México fue miembro del Consejo de Seguridad en esos años, en los 80. Bueno, y tenía una anécdota que tenía justo que ver con el asunto tecnológico, ¿no? O sea, él, ya para entonces, en el 2008, por supuesto, básicamente todas las comunicaciones iban por correo electrónico. Todavía se usaban los faxes, pero ya era menos el uso del fax. Él nos contaba una anécdota muy buena, ¿no? Y la anécdota iba más o menos así. Él, haciendo su servicio social un día, ¿no? Él iba en las tardes, ¿no? Estuve en las mañanas. Iba a relaciones. Ese día, pues por alguna razón, sus jefes, ¿no? No estaban en la oficina. Algo habían salido, ¿no? Volvían más tarde, lo dejaron como a cargo del teléfono. De si hay una llamada, contestas tú y tomas nota y nos avisas. Era viernes, entonces él ya solo esperaba que dieran las 6 de la tarde para irse, ¿no? Claro, imagínense ustedes, chavos, ¿no? ¿Qué están esperando hacer a las 6 de la tarde? Pues no irse a dormir a su casa, ¿verdad?
Y unos minutos antes de las 6 de la tarde suena el teléfono, ¿no? Contesta este pobre hombre, que entonces solo era un chavo de servicio, y dice, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Relaciones. Y le contesta Porfirio Muñoz Ledo, que entonces era el embajador de México en la ONU, y dice, quiero hablar con el encargado porque tenemos una resolución que se va a presentar hoy en la noche y queremos saber cómo debemos de votar, ¿no? Le voy a mandar por Telex el texto del proyecto, es un texto de 25 páginas. Y ahí, digamos, hasta ahí de la anécdota por ahora, ¿no? ¿Alguien había escuchado ¿alguien había escuchado la palabra Telex? No. No, ¿verdad? No. Si no, o sea, no pasa nada, ¿no? El Telex es esta tecnología que va es intermedia, digamos, entre los telégrafos y los faxes. O sea, el fax puede ser que sea una cosa que por ustedes ya es bastante arcaica. Bueno, imagínense que todavía hay una tecnología previa al fax, ¿no? Transmitir esas 25 páginas nos contaba el embajador. Que le había tomado 4 horas. O sea, este hombre, este chavo entonces, ¿no? Que ya se veía listo para la fiesta ochentera, pues se la tuvo que perder porque, pues, de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche que terminó de transmitirse el texto de las 25 páginas se tuvo que quedar ahí, ¿no? Por supuesto regresaron sus superiores, él les comentó lo que había pasado y pues se quedó ahí, ¿no? Bueno, a ver, sirvió, ¿no? Hoy en día el hombre que contó esta anécdota es el embajador Pablo Macedo, ahora está, si mal no recuerdo, como representante en Israel. Pues, es un hombre que tiene una trayectoria ahí, ¿no? De muchos años. Y el contador dijo, bueno, pues así me fui fogueando en esto del mundo diplomático. Pero fíjense en el 81, o sea, 40 años después, si hoy nuestro embajador en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, tuviera que enviar algo al secretario de urgencia, ¿por dónde creen que se lo enviaría? Pues por las redes sociales, ya sea Telegram, WhatsApp o cualquier red social privada, ¿no? Que ellos se puedan manejar. Muy bien. Fíjense que cuando yo trabajé en relaciones todavía, les conté, ¿no? Trabajé del 8 al 18. Había una gran discusión. Yo es que siempre he sido muy tradicionalista, ¿no? Entonces yo hacía mucha crítica de la diplomacia del WhatsApp. Eso que ustedes están diciendo, ¿no? En realidad es lo que sucede, ¿no? O sea, me tocó verlo, ¿no? Alguna cosa urgente le escribían al WhatsApp del funcionario más alto, o sea, del secretario, el subsecretario, y luego de ahí nos los enviaban a las demás brillantes hormigas trabajadoras para tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hacer? Claro, este mundo se mueve muy rápido, ¿no? O sea, imagínense tener que esperarse 4 horas para poder leer, para poder recibir un texto de 25 páginas. No es mucho. Ustedes van a hacer lecturas de ese tamaño, más o menos, ¿no? De entre 15 y 20 páginas. Imagínense que para poder descargarlas les tomara 4 horas. ¿Les parecería aceptable algo así? No. Ni de cerca, ¿verdad? Digo, actualmente, antes eran lo que tenían, actualmente nos desesperaríamos. Sí, claro, pero es el punto, ¿no? Y eso no solo, o sea, no solo es la desesperación sencilla de, ay, ¿cómo voy a lograrlo? O sea, ¿cómo aceptaría algo como eso? Sino, eso cambia, claro. Entonces, en ese entonces, ¿no? La gente podía esperar eso, ¿no? Porque no había de otra, pero fíjense, el proceso de toma de decisiones a nivel internacional tenía que ser pausado, ¿no? O sea, imagínense, o sea, claro, ya hay teléfonos, por supuesto, ¿no? Y le puedes echar una llamada a alguien, ¿no? Y tratar de resolverlo por teléfono, pero pues incluso la comunicación telefónica no es tan buena, ¿no? Las llamadas se cortan. El sueño en cualquier época hubiera sido hacer algo como lo que hacemos ahora, ¿no? Ustedes están en la comunidad de sus casas probablemente, no sé dónde estén, no importa. Y desde ahí me están escuchando, yo les estoy compartiendo cualquier clase de cosa que se me está ocurriendo, no es cierto. La clase que me toca de política internacional, ustedes ya tienen disponible, ¿no? Lo platicábamos al inicio de la clase, fíjense, no una lectura, un libro completo que podrían leer, no solo el capítulo que les di, ¿no?
la liga para que revisen una película que se produjo hace como... que fue hace como 50 años. Y bueno, ¿no? Con la tranquilidad de un par de clics y ya está ahí, ¿no? Bueno, a ver, estos son los elementos del contexto internacional, del contexto histórico que nos interesa, ¿no? Destacar. Porque eso hace que la toma de decisiones se modifique, ¿no? Bien, y luego, esta última pregunta que dice la lámina, sobre los elementos transnacionales. A ver, ¿a qué le suena eso de elementos transnacionales? ¿Alguien ha escuchado la palabra transnacional? Lo que pasa dentro de una nación, ¿no? Profe, como productos, elementos que se transportan de un lugar a otro. A ver, esto último se acerca, ¿no? A ver, acuérdense, uno de los conceptos básicos de la CRI es la idea de frontera, ¿no? De hecho, sin frontera no hay relaciones internacionales, porque entonces no podríamos saber qué es interno y qué es internacional. Entonces, hemos trabajado con el concepto de fronteras todo el tiempo, pero en los últimos, podemos decirlo con mucha franqueza, en los últimos 50 años han destacado los estudios que buscan señalar que hay algunos elementos de la realidad que no respetan las fronteras. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que un desastre natural, un huracán sabe de fronteras? Entonces dice, yo solo voy a pasar por ciertos países y me voy a brincar a otros. ¿Eso pasa? No. No, a ver, esos son los primeros y los más básicos elementos transnacionales, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos naturales pues, tienden a ser bastante transnacionales, ¿no? O sea, los depósitos de petróleo, por ejemplo, pues no están acomodados según las fronteras, están acomodados como quedaron y más bien las fronteras se les pusieron encima después, con sus ventajas y desventajas. Pero no solo, digamos, lo inanimado, ¿no? Es transnacional. Ustedes, a ver, ¿qué fenómenos sociales se les ocurre que son transnacionales? ¿La pobreza podría ser? La pobreza es transnacional. Sí, digamos que los elementos que hacen que una ciudad sea más pobre, bueno, que algunas personas estén en pobreza o no tienen la responsabilidad de fronteras, eso está muy bien. A ver, ¿qué otro se les ocurre? El cambio climático. El cambio climático, ¿no? Pero fíjense, el cambio climático en términos de las variaciones en el clima, pues no respetan las fronteras. Y tampoco las afectaciones, o sea, el que haya más o menos la subida del mar, meses más calurosos o más fríos, estaciones más secas o más lluviosas, eso por supuesto que tampoco lo respeta las fronteras. Pero fenómenos sociales, por ejemplo... La migración. Exacto. ¿no? La corrupción, la desigualdad. La migración, seguro, ¿no? La corrupción cuando se da... ¿Han escuchado hablar del caso de esta constructora brasileña de Odebrecht? Supongo que el silencio es no. Bueno, les cuento. Alguien iba a decir algo. No vi quién era. Bueno. A ver, Odebrecht es una constructora brasileña muy ligada al sector petrolero. Infraestructura, o sea, petróleo e infraestructura es a lo que se dedica Odebrecht. Se ha hecho muy famosa porque desde 2010 hasta 2016 más o menos creció exponencialmente en la región, o sea, aunque es brasileña, pues tuvo contratos en varios países de Latinoamérica, México incluido, y se han hecho especialmente famosos porque desde 2016 hay en Brasil y en otros países una serie de investigaciones sobre cómo es que Odebrecht creció tanto y cómo se consiguió unos contratos tan jugosos en lo mismo en México, en Perú,
en Chile, en Argentina, en el propio Brasil, Venezuela, varios países, ¿no? Y la conclusión después de tantas investigaciones, ¿no? Es que ahí hay un asunto de corrupción y tráfico de influencias, ¿no? Derivado de esta empresa, básicamente su modelo de negocios era ¿no? Le ofrecía a los funcionarios gubernamentales, ¿no? Un porcentaje sobre el valor de los contratos que ellos obtenían, y entonces una vez obtenido el contrato, esta gente de Odebrecht, pues, ¿no? Les transfería no directamente al funcionario, sino a un familiar, a un amigo, un prestanombres, ya fuese recursos monetarios, ¿no? O sea, dinero, como cosas en especie, casas, yates, automóviles. Muy escandaloso el asunto de Odebrecht. Bueno, es una forma en la cual, fíjense, la corrupción es transnacional, ¿no? No respeta fronteras, ¿no? Bien. ¿Qué piensan de la delincuencia organizada? ¿Eso no es transnacional? Eso no es transnacional. Yo digo que sí es. A ver, ¿por qué crees que sí? A ver, un ejemplo de cómo sería transnacional. Porque ya pasa fuera del marco de las fronteras, ¿no? Ajá, o sea, piensen, por ejemplo, un ejemplo de delincuencia organizada, ¿no? El más clásico, pues, es el narco. O sea, de hecho, piénsenlo, el gran negocio del narcotráfico es que en realidad es bastante transnacional, ¿no? No solo se trata de que en México se produzca, se distribuya y se consuma la droga, se trata del contrario, ¿no? Llevarla a los mercados más importantes a como dé lugar, traspase las fronteras, ¿no? Al contrario, lo que parecería es que para el mundo del narco, lo mejor sería que no hubiera fronteras, o que no hubiera control de fronteras, no que no haya fronteras, que no haya control de fronteras. Bien. Entonces, revisados estos elementos, ¿queda clara la definición que estamos usando de política internacional? ¿O a alguien no le quedó clara? Por el momento yo no tengo al menos una idea. Ok. No digo, sino para avanzar a lo que sigue. Bueno. Desde ayer traigo yo este sonsonete con estos dos términos, ¿no? Por un lado, la sociedad internacional y por otro lado, la comunidad internacional. A ver, yo les pregunto, ¿qué creen que tenemos? ¿Una sociedad internacional o una comunidad internacional? Una comunidad internacional. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo en que sea una comunidad o alguien cree que sí sea una sociedad internacional? Una comodidad igual. A ver, vamos a revisar cuáles son las diferencias entre comunidad y sociedad. Decimos comunidad cuando un grupo humano, el que sea, ¿no? Es decir, desde de unos cuantos individuos hasta estados completos, ¿no? Tienen cierta identidad en función de algún elemento, ¿no? Ahora, esta identidad no necesariamente les da un objetivo común. ¿Qué quiero decir? A ver, vamos a poner un ejemplo. Todos nosotros, pues a ustedes y yo, y muchas más personas por supuesto, somos parte de una comunidad de hablantes del español. O sea, en nuestra calidad de hispanoparlantes, pues pertenecemos a la comunidad de eso, ¿no? De los hablantes del español. Nos identificamos con ella, ¿no? ¿Ustedes sienten que porque seamos hispanoparlantes tengamos objetivos comunes todas las personas que hablamos español? No. 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 Pues en realidad no, creo que es muy, ese es muy evidente, ¿no? Cómo es una comunidad. A ver, otro tipo de comunidad, por ejemplo, sería ustedes y todos sus vecinos de la cuadra.
comparten un elemento identitario que es la pertenencia a su cuadra, ¿no? O sea, a ese espacio geográfico llamado la cuadra. En general, lo podemos decir con mucha facilidad, ¿no? Pues no hay objetivos comunes, salvo cuando no les ha pasado, digo, no sé dónde vive cada uno de ustedes, pero te nos pueden contar. En algunos casos, ¿no? Hay vecinos que se organizan, ¿no? Arman brigadas para cuidarse entre ellos, montar alumbrado público, a lo mejor estarse coordinados con la patrulla, algunos hasta ponen rejas, ¿no? Para hacer privadas algunas calles. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿O tiene un familiar que vive así? Sí. Yo vivo así. Bueno. Entonces, en este ejemplo, fíjense, quien hace eso, hace una transición entre vivir en una comunidad, digamos, de vecinos y pasar a una asociación de vecinos, a una verdadera sociedad. Porque hay una serie de objetivos comunes que todos comparten, ¿no? Y no solo comparten, se organizan para que esos objetivos se cumplan. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre comunidad y sociedad? Sí, profe. Sí, ¿no? El ejemplo creo que son más fáciles. Sí. Ahora, vamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Porque digo, claro, esta clase no es de sociología, sino de relaciones internacionales. Entonces, ¿qué creen? ¿Sociedad o comunidad? Después de lo que dijimos. A ver, los que dijeron comunidad, ¿sigue creyendo que vivimos en una comunidad internacional o en una sociedad internacional? Yo de sociedad. Tú brincas a que somos sociedad, ok. A ver, vamos a decir, en general podemos decir que podemos afirmar la existencia de la sociedad internacional en la medida en que todos los actores reconozcan objetivos comunes y retos compartidos, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿no? Pero pues, ¿cuáles objetivos compartidos, no? O, de otra manera, ¿no? Y eso, fíjense que hace rato que estaba yo presentando esto a sus compañeros, les decía que quizá convenga comenzar por el asunto de los retos comunes. ¿Qué son retos? Bueno, pues son todas estas situaciones que encontramos problemáticas, ¿no? En el caso de la realidad internacional, pues encontramos problemáticas para los estados y los otros actores, ¿no? A ver, ¿cuáles creen que sean los retos comunes de los estados? ¿Los hay o no los hay? ¿Cuáles son nuestros retos comunes en el siglo XXI? Erradicar la corrupción. Erradicar es uno, ¿no? ¿Qué otro creen que sea un reto común? La seguridad. La seguridad, ese es muy bueno, ¿no? Digo, vamos a tener una clase para hablar de esas, muchas clases para hablar de la seguridad, ¿no? La Guerra Fría nos da pie para eso. ¿Qué otro tema creen que sea un reto común para todos los actores? ¿Podría ser la migración? La migración es un reto. Fíjense, la migración es un reto no porque la migración sea sea un hecho negativo. La migración es un reto porque el movimiento de personas a lo largo de a través de las fronteras es un reto porque esas personas, a ver, es un reto de muchos niveles, ¿no? Estas personas tienen derechos que se conservan cuando cruzan las fronteras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Disculpe, no la escuché bien. Sí, a ver, ¿ustedes piensan que estas personas cuando cruzan fronteras, sus derechos cambian por el solo hecho de cruzar sus fronteras? O sea, cruzar las fronteras. O sea, la caravana de hondureños, cuando salen de Honduras, ¿ganan o pierden derechos cuando salen de Honduras? Pierden derechos, ¿no? Porque ya no están en su país. O sea, una perspectiva es que pierdan derechos. Ok, ¿alguien cree que los pierden o los ganan?
¿O quedan igual? Pues aún no ganan, pero tampoco, o sea, no sé, es que yo tuve un tío que digamos pasó por eso y no perdió como tal, como que algunos derechos sí seguían y lo resguardaron, digámoslo así. Perfecto. A ver, gracias. Digo, está bien porque además lo cuentas desde la experiencia. En realidad, los migrantes no pierden derechos. Ese es un tema que es fundamental. O sea, si quieren verlo así, en el papel no pierden ningún derecho. Lo que pasa es que los estados somos bastante tramposos y les reconocemos unos y otros no. Eh, Fíjense, ahora con el COVID-19, esto se ha vuelto un problema, ¿no? Porque, a ver, el derecho a la salud es un derecho humano que tenemos todas las personas, sin importar nuestra condición política, social o migratoria. Ahora piensen, en el contexto del COVID-19, ¿a poco los migrantes irregulares tienen acceso a la salud? ¿Ustedes creen que sí? No. No, ¿verdad? Está medio difícil, ¿no? Si nosotros no tenemos limitado, No. piensa que, pues, sí. A ver, es un reto, ¿eh? Por eso eso digo, no soy la clase para hablar de la migración, pero sí o sea, me parece que es un muy buen ejemplo para hablar de cómo ese es un reto. Pero cómo los retos no quiere decir solo que sean hechos negativos por sí mismos, sino son hechos que son problemáticos, ¿no? La migración es problemática porque nos plantea abordar un asunto que tiene un montón de aristas que hay que resolver, ¿no? Y que regularmente la solución no es fácil ninguna. No vamos a dedicarnos hoy a hablar de la migración, estaría bueno, pero no es el. Bueno, ya vimos cuáles son los tipos de retos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién decide cuáles son retos y cuáles no? ¿Ustedes se creen? ¿Alguien lo decide o salen así espontáneamente? No, pues hay alguien, en este caso puede ser el mismo gobierno, ¿no? El que decida hacer los cambios, en qué momento. Claro. Eh, los gobiernos sí tienen un papel, pero todos los gobiernos deciden los retos comunes. ¿Qué piensan? La sociedad, La sociedad por sí sola. A ver, nos voy a poner un ejemplo. Justo además que corresponde a el periodo en el que vamos a examinar. Bueno, la Guerra Fría, el reto más importante que identificó la sociedad internacional es el avance, digamos, de la ideología contraria. O sea, en el mundo capitalista, el avance del comunismo es el reto más importante, y del otro lado, en la esfera comunista, el avance del capitalismo es el reto más importante, ¿no? Un dato, el 70% de la población en el mundo en los años 40 y 50 vivían en situación de pobreza. ¿Por qué la pobreza no era el tema más importante si tanta gente vivía en la pobreza? Y si era muy importante, por ejemplo, el asunto de quién tenía armas nucleares. ¿A quién cree que se debiera esa diferencia entre unos y otros? No, profe, usted díganos. No, a ver, es que fíjense, lo digo, es justo lo que vamos a ver en el curso, pero está muy triste decirlo, pero las grandes potencias tienden a presentar primero sus retos, ¿no? Y hacernos los comunes, ¿no? O sea, es decir, un país como México, pues a lo mejor no estaba tan. A ver, las armas nucleares por sí mismas no es un asunto que nos preocupe. Bueno, nos preocupa que le echen unos misiles nucleares a Estados Unidos, pero fuera de eso, pues no tenemos ningún enemigo en el sistema internacional mexicano que tenga armas nucleares, ¿no? Entonces, pues, no es un problema nuestro, pues, ¿no? Pero pues es un problema derivado. Bueno, para nosotros la pobreza siempre ha sido un problema. Las potencias tienden a tratar de imponer sus agendas, ¿no? De hecho, su capacidad de potencias en el sistema internacional es ese, ¿no? Pueden imponer agendas en el continente internacional. Y imponer una agenda es esto, ¿no? Decidirnos cuáles son los retos que hay que atender primero frente a otros, ¿no? Esto, digamos, va respondiendo a la pregunta 1 y 2 de la lámina. Ellos priorizan, ¿no? ¿Qué es importante y qué no? Fíjense,
La ONU, que es el gran resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El gran acuerdo de los vencedores, eh, no trata el tema de la pobreza como una prioridad. O sea, la ONU se crea en el 45, ya lo saben, y en el 46 empieza a trabajar, ¿no? O sea, casi de inmediato, o sea, al año siguiente que acaba la guerra. Y la ONU, desde el día uno, ¿no? Su preocupación es qué va a pasar con las armas nucleares y cuánta gente tiene y quién tiene acceso a esa tecnología. Y el asunto de la pobreza no se vuelve prioritario en la, bueno, no aparece en la agenda de la ONU como como un tema específico, sino hasta el año 62, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que sigue vigente, surge. O sea, fíjense cuántos años después, se esperaron casi 20 años para crear una agencia específica que tratara el tema de la pobreza. Pero en el camino hubo cuantas decisiones fueron importantes, bueno, se cayeron importantes para el asunto de las armas nucleares. Eso da una idea de qué era prioritario, ¿no? La pobreza todavía tardó bastante en ser una prioridad mundial, ¿no? Al nivel en el que lo es hoy, y tuvieron que pasar muchas cosas. Pero bueno, esto nos va ayudando a ver quién y cómo toma estas decisiones de qué es más importante, ¿no? Y luego, ¿cuándo se cambian las prioridades? Bueno, no las prioridades, ¿cuándo se cambian los retos? ¿Cuándo hacemos un cambio y reconocemos que algunos retos ya se atendieron y otros son nuevos? Bueno, eso todavía lo seguimos discutiendo. Otra vez parece ser que las potencias tienen ahí un nivel, pero no siempre las potencias. La agenda de derechos humanos, por ejemplo, a nivel mundial, ha avanzado mucho por un asunto, digamos, interno de los países, que los países están muy interesados eh, en destacar, uno, que son campeones de los derechos humanos, y otros en salir de procesos muy complicados, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Fueron víctimas importantes de regímenes militares muy violadores de derechos humanos, ¿no? Ahora se han vuelto muy promotores de esta agenda de derechos humanos, porque también es una manera de decir, o sea, hacemos un corte con el pasado, ¿no? Ya no somos esos regímenes violadores de derechos, y ahora al contrario, afirmamos derechos y queremos proyectarle al mundo que hay que apostarle a los derechos humanos, ¿no? Eso ha sido más una agenda así que una agenda de las potencias. Pues claro, ¿ustedes creen que a Estados Unidos le interesa promover por sí misma la agenda de derechos humanos? Tomaré ese silencio común, es probable que no, profe. Bueno, por último, pues ya que tenemos identificados retos comunes, es posible plantear objetivos, porque claro, el reto es cuál es el problema y el objetivo es cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y funciona exactamente igual, ¿no? Las potencias tienen ahí un papel. Desde el siglo XX, además de las potencias, los organismos internacionales se han vuelto importantes actores que promueven agendas específicas, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Pues tienen la capacidad institucional para hacerlo, tienen el mandato legal para promoverlo y han ganado un cierto, si se quiere, estatus en la comunidad internacional, ¿no? Para reconocerles que, pues, bueno, tienen una función ahí. Bueno, a ver, en general, ¿dudas? No, profe. No. ¿No? Estuvo sencillo. No. Bueno, voy a subir la presentación y las grabaciones, no he subido la de ayer tampoco, de la clase a Classroom. Porfa, no se les olvide, ¿no? Hagan su lectura, vean la película y sobre todo, digo, no solo hagan la lectura y vean la película, sobre todo respondan las preguntas, ¿no? Súbanlo a Classroom y nos vemos el lunes, nos vemos el martes. Ok, profesor. Gracias. Listo, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.